que abra su Biblia en el libro, a la epístola a los segunda de Tesalonicenses. Segunda epístola de Tesalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2. Cuando lo tengan me dan un fuerte amén. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Gloria al Señor. ¿Lo tienen? Gloria al Señor. Dice así, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 17. Dice así la bendita palabra del Señor, hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que si se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos muestra, Señor, a través del apóstol Pablo, Señor, hablando a la iglesia tesalónica, oh Dios, el cual tú nos instruyes y nos adviertes, Señor, de las cosas venideras para este tiempo, Dios. Padre, disponemos nuestro corazón, nuestra mente, Señor, nuestra atención a tu palabra, oh Dios, que tú nos hables, Señor, a través de ella, Señor, que uses mis labios, me despojo de mí mismo, Señor, y que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mis labios. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos, los niños, los jóvenes que están en este lugar, los que nos están viendo, también bendícelo grandemente, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, te doy las gracias, amén y amén. Gloria al Señor. Como leímos, hermanos,
Pablo está hablando a la iglesia de Tesalónica. Pablo corrige la idea errónea de que la segunda venida ya habría ocurrido y profetiza que ocurrirá una apostasía antes del regreso del Señor. Pero para que usted entienda qué es lo que estoy hablando, tiene que ir a Primera de Tesalonicenses y leer la primera epístola a los tesalonicenses. Entonces va a comprender cómo es que Pablo habla y corrige a la iglesia de Tesalónica, porque en el primer libro, en la primera epístola, ellos están viendo y deduciendo que ya el Señor ya vino. Sin embargo, a través del Espíritu, a través de la relación del Señor a Pablo, hace conocimiento de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Todos la esperamos, pero mire cómo Pablo empieza a hablar y dice que nuestro mover no sea tan fácilmente, que no seamos fácil de movernos, que nuestro propio pensamiento no nos haga mover del camino del cristiano, que no seamos tan fáciles de mover. ¿Por qué? Por nuestro propio pensamiento. ¿Cuántos han ido a Las Vegas? ¿Cuántos han ido a apostar y le dicen voy a meter este dinero? En su propio pensamiento usted cree que le va a sacar el doble o el triple, porque está jugando, ¿verdad? Y usted le mete y no ve que le regrese lo que usted le está metiendo. Salen llorando porque dejaron todo invertido ahí. En su propio pensamiento creyeron que esa máquina, ese juego les iba a devolver ganancia, y lo que devolvió fueron las bolsas vacías, porque gastamos todo lo que nosotros habíamos dispuesto. Nuestro propio pensamiento nos engaña, nos miente, porque muchos decimos voy a apostarle, por ejemplo, a la carrera de caballos. Hermano Manuel, se da mucho, le voy a apostar al número 5 y gana el número 2. ¿Cómo quedamos? Quedamos tristes porque no ganó el que nosotros le apostamos. Nuestro propio pensamiento, nuestra vida cotidiana muchas veces nos engaña también. Y ejemplifico esto muy común en esta área entre los seres humanos. Cuando comenzamos a andar en un noviazgo, vemos a la persona muy linda, vemos a la persona muy simpática, nos enamoramos físicamente de ella, pero no conocemos el interior de la persona. Por eso es que dicen, y es muy típico, ¿verdad?, en las mujeres, cuando uno anda en la conquista, debajo del cielo, las estrellas, el sol, el universo. Pero ya cuando están casados, ya cuando estamos en la mera relación, empieza la mujer a reclamarle al hombre: ¿cómo has cambiado? Ya no sos el mismo, ya no sos el mismo romántico. Dice mi esposa. Pero pasa, porque cuando ya tenemos asegurado a la persona, pues ya nosotros le bajamos al romanticismo. De igual manera pasa con la mujer. Cuando andamos de novio, toda una atención. Pero ya cuando, bien arregladita, bien perfumada, pero ya cuando lo han conquistado a uno, ya no hay interés alguno. Pero el pensamiento, muchas veces nuestro propio pensamiento, al ver a la persona, no nos damos cuenta quizás de nuestro error hasta que ya estamos metidos en la relación y nos damos cuenta y decimos: bueno, yo no pensé que ella fuese a ser así como es, yo no pensé que él fuese a ser así como él está comportándose ahora. Nuestro pensamiento muchas veces nos va a engañar. Muchas veces nos topamos con personas que a nuestro ver y a mi ver y a su ver, al ver de todos, al ver una apariencia, por ejemplo, te voy a usar de ejemplo, Manuel, Julito. Ay, el hermano Julio se ve buena persona. Y él podría decir: oh, el hermano más se ve buena persona.
y aunque tengamos un carácter, cosa seria, muchas veces no podemos ver bien sonrientes. Pero ¿qué hay detrás de esa sonrisa? ¿Qué hay detrás de ese rostro que parece de angelito? ¿Qué hay? Tenemos muchas opciones a equivocarnos. Miren lo que les dice el apóstol Pablo: no podemos pensar en nuestro propio pensamiento. No podemos dejar que nuestro propio pensamiento nos haga mover del camino de Cristo. Ok, me voy a enfocar ahí. No nos haga mover del camino de Cristo. Muchos somos presa fácil del chambre, del chisme, de lo que dijeron, que no me vio bien, que me criticó porque yo traje el pantalón así. Hermano, esas son niñerías. Si usted viene, no venga por agradarme a mí, por agradarla a ella. Venga por agradar al Señor. Amén. Ese es el centro y el punto de vista. Nuestra atención la tenemos que poner en el Señor. Amén. En el Señor. La atención principal es el Señor Jesucristo. Yo ayer les decía a los hermanos: ¿ustedes creen que la obra la va a hacer el pastor o los pastores? No, la obra la hace el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Muchas veces les he dado el ejemplo, gloria a Dios, muchas veces les he dado el ejemplo y les he dicho: es más creíble y más fácil de creer al ver a alguna persona que esté toda manchada o tatuada, que quizás alabe y adore a Dios de corazón, que alguien que no ande manchado. Al que mucho se le perdona, dice la palabra, mucho ama. Al que poco se le perdona, poco ama. ¿Sí me entienden lo que le estoy diciendo? Es más creíble que alguien que ha sido rescatado del alcoholismo, de las drogas, tenga un corazón más agradecido que alguien que nunca ha chupado. ¿Sí o no? Nosotros tenemos que ver el hecho de que Cristo tiene un propósito para nuestra vida. No tenemos que movernos por lo que dirán de las personas, por el qué dirán, porque me criticaron. Hermano, no podemos vivir de la crítica, no podemos vivir del chambre, no podemos vivir o movernos a causa de que una persona dijo un comentario de nosotros. No podemos. Tenemos que desarrollar carácter en cuanto a eso. Y quizás esa es otra prédica, ¿va? El carácter del cristiano. ¿Cómo desarrollar el carácter del cristiano? ¿Cómo desarrollar el carácter y desarrollar madurez espiritual dentro de los caminos del Señor? Hay muchos que nos dejan, dicen de que cuando nos dejamos mover por el que dirán, somos como el tamo que arrebata el viento. ¿Usted sabe qué es el tamo? En el desierto, aquellas bolas de ramas que se unen con el viento y se empiezan a hacer bolas. En el oeste, en películas, ahí salen, que el viento sopla y ahí van. Y hay cristianos así, que van y van y van dando vueltas de un lugar a otro. No podemos ser cristianos así. No podemos movernos del camino en el cual nosotros seguimos, que es el camino de Cristo Jesús. Nadie os engañe en ninguna manera. Ahí me equivoqué. Nadie os engañe. De ninguna manera nadie puede venir a engañarnos. Mire, hoy en los últimos días se han levantado pastores, se levantarán pastores, profetas, hablando apostasía en cuanto al Señor. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar firmes en el Evangelio de Jesucristo. Tenemos que estar firmes en cuanto a la palabra de Dios. Pero ¿cómo usted y yo vamos a permanecer firmes? ¿Cómo vamos a permanecer firmes? Teniendo intimidad en nuestro hogar con el Señor. No, si miren, el que venga a la iglesia, en este caso el día domingo, cada 8 días, yo voy a la iglesia, no significa que solo los domingos, usted no quiera santificarme. No, usted tiene que santificarse
Hoy, mañana, el martes, el miércoles. ¿Cómo lo va a hacer? Lea la palabra. Cuando usted está leyendo la palabra, toma un capítulo, 2 o 3 capítulos de la Biblia, usted le está dando tiempo al Señor. Y quizás usted dirá, hermano, no vaya a decir nada del Facebook. Tengo que decirlo, porque el teléfono nos está absorbiendo mucho tiempo. Para los jovencitos, los juegos de video están absorbiendo mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicas al teléfono, a los juegos, y cuánto tiempo le dedicas a la palabra del Señor? Hoy en día ya son pocos los que andamos este libro. Ya son pocos, contados. Es que ando en la aplicación de mi teléfono, brother. Pues sí, la andas, pero ¿qué tanto la ves? Podríamos revisar el teléfono de cada uno de los que tienen aplicación y ver el historial. ¿Cuántas veces has usado la app de la Biblia? ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. Pero yo no estoy aquí para decirle, Señor, no. Usted se va a encargar con el Señor. Un día vamos a estar delante del trono de Dios y vamos a dar cuentas. Yo no soy quien para juzgar. Tenga en mente eso, yo no soy quien para juzgar. Quizás yo cometo errores igual que usted, porque soy humano. Yo no he llegado a la perfección todavía, no hemos llegado todavía. Entonces, nadie nos puede engañar. Le decía, hay mucha apostasía hoy en día. ¿Cuántos están hablando de que el Señor puede hacer milagros? Sí los hace, pero los hace, y ya lo vamos a ver más adelante, porque el enemigo en los últimos tiempos también va a engañar aún a los escogidos de Dios. Aún a los escogidos de Dios. Imagínense cómo está la humanidad, que aún los cristianos que nos esforzamos en los caminos del Señor, nos cuesta venir realmente a la iglesia. Pero cuando viene alguien que es apóstata y habla al oído y habla palabras que son agradables a la audiencia, le creen a lo que él dice, pero no creen a lo que la verdadera palabra de Dios está hablando. Entonces, van a ser muchos engañados. Dice que, lo vamos a ver, que los que no creyeron a la verdad serán condenados. ¿Quién es la verdad? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, ¿cómo dice? ¿Verdad que sí se lo sabe? Absolutamente nadie va a llegar ante el Padre si no es por Él. Los que no creyeron a la verdad, los que no creyeron a la fe por medio de Jesucristo, los que no creyeron al Evangelio, serán condenados. Muchos dicen, no, es que hemos oído hablar de la palabra, pero yo sé de que, mira, el Evangelio es el mismo, porque todos dicen, Cristo viene, Cristo viene. Si yo me acuerdo también desde que tenía 5 años, de que oía campañas donde mi mamá iba y decía, Jesucristo pronto viene, Jesucristo viene. Hace años, hermano, estoy hablando de hace 40, si yo tengo, no, hermano, en 60, no, si tengo 47 y tenía 5, hace 42 años, yo venía oyendo de que Cristo viene. Se levantaron evangelistas como Jimmy Swaggart, Gigi Ávila, que predicaban el reino de Dios en aquellos años. Hoy en día, si usted se fija y mira los mensajes, ha decaído el Evangelio en cuanto a predicar de que Cristo pronto viene. Y hoy más que nunca está a las puertas. Hoy más que nunca las señales, ustedes las pueden ver en cuántos países hay sequía. En cuántos países hay sequía. Si aquí cerca ya están pensando qué es lo que está, que ya hay preocupación. Porque los niveles de los ríos, de las presas, de los lagos ha bajado considerablemente en comparación de otros años. Las señales están a la vista. Las señales están a la vista.
nosotros como hijos de Dios no podemos dejar de seguir en el camino de Cristo. Mire, hermano, yo sé que es difícil, yo sé que cuesta, me cuesta a mí, quizás le cuesta a usted. Nos cuesta, Marlene, nos cuesta, Ariel, porque quizás ayer trabajamos, tuvimos un día pesado y que nomás quisiéramos estar en el sillón descansando con una heladita, Coca-Cola, no voy a pensar otra cosa, alguna sodita, algún refresco de sandía, va mi hermano, con hielito, ¿sí o no? Pero tenemos que hacer la obra de Dios. Años atrás, cuando mi suegro predicaba, cuando íbamos con él y asistíamos a la iglesia con él, cuando estábamos en la iglesia, a mí me costaba. Me decía mi esposa a veces, oh, no quiero ir, pero vamos. Y a veces yo decía, oh, no quiero ir, pero vamos, me decía ella. Me puchaba, me empujaba. Si yo me quedaba sin fuerza, ella me puchaba. Y cuando yo la veía ella sin fuerza, yo la puchaba. Para los matrimonios jóvenes, tienen que ser un equipo. Yo sin mi esposa yo no tuviese ni fuese lo que soy, porque ella ha influido mucho en mi vida y yo sé que en la vida de ella yo he influido mucho. Hoy, así como dicen los del mundo, encontró la horma de su zapato. Así pasa. Pero para los jóvenes que están recién casados, tienen que ser un equipo. No pueden jalar por su propia correa, porque si él jala para acá, el otro va a jalar para acá. No se puede. Tienen que ponerse los dos de acuerdo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén. Entonces, los que no creyeron a la verdad van a ser condenados. Hay una condenación que espera a aquellos que no sirven al Señor. Porque hay cristianos que creen, pero no sirven. Que creen de que ellos en el último momento, decían ayer, hablando sobre la muerte, creen que en el último suspiro van a reconciliarse con el Señor. Hermanos, se han habido casos de que dormido les da el ataque. Y si dormido va a tener tiempo usted de decirle, Señor, perdóname, y va a estirar. No, hermano. Hay ataques que son fulminantes. No da tiempo. Lo primero que se corta es la respiración. ¿Cuántos jugaron fútbol? ¿A cuántos les pegaron un pelotazo y no esperaban el pelotazo en la barriga y le sacaron el aire? ¿Y qué hacía usted? Usted trataba de respirar, ¿verdad? Y no se podía. ¿Qué es lo que hacía? Así le hace. Si acaso hacen algún sonido. Otros no se tiran y ahí se quedan. No va a dar tiempo, no hay tiempo. Aquellos que creemos en la verdad tenemos que seguir el camino. Por cansados que estemos, tenemos que seguir adelante. ¿Y cómo lo hacemos en el trabajo? Cuando estamos cansados, ¿tenemos que terminar en las 8 horas o no las tenemos que terminar? Tenemos que terminarlas 8 horas. En la semana, si son 40 horas, las tenemos que hacer. Y si nos dicen, hey, quédate unas 2 horas, 42 horas más 2 de overtime, ¿las hacemos o no las hacemos? En el camino del cristianismo, ¿cuánto tiempo pasamos aquí? Hagan la cuenta. Y solo venimos a los 8 días. Hagan la cuenta. Hagan la cuenta. En el mes, ¿cuántas horas son? 8, poniéndolas a 2. Y a veces ni llegan. Pero tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos. Cuando el Señor anduvo en esta tierra y iba a predicar, Él era un humano como nosotros, que comía, dormía y descansaba. ¿Sí o no? A veces sus discípulos lo dejaban dormir y la multitud afuera, quizás de la casa, esperando al Señor. Comía algo, seguía predicando,
El evangelio se trata de seguir adelante. Los que tenemos un ministerio, los que tenemos un talento, tenemos que seguir adelante, porque de todo lo que nosotros podamos hacer para la obra de Dios, vamos a dar cuenta hasta de lo último. Hasta de lo último vamos a dar cuenta. Mire, fuimos escogidos para ser salvos ¿por medio de qué? ¿Por medio de qué? De la santificación, por medio del Espíritu Santo, por la fe en la verdad. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Entonces, por medio de la santificación, ¿cómo vamos a santificarnos delante del Señor? ¿Cómo podemos venir delante del Señor y ser santos? O por lo menos esforzarnos a ser santos. Eso implica mucho, que para tener una vida de santificación tenemos que tener el tiempo para adorar al Señor en nuestra casa, en nuestra intimidad. Porque cuando nosotros tomemos el tiempo de intimidad en nuestra casa, vamos a poder reflejar paz a aquellos a que nosotros encontremos, a los que estén a nuestro alrededor. Porque yo me he topado con hombres, con mujeres, hijas de Dios, que contagian la paz. Da un agrado hablar con ellos al sentir de que hay una paz en su interior, pero esa paz sobre el Señor la puede reflejar, esa tranquilidad sobre el Señor la puede dar a los hijos de Él, pero hay que buscarlo en intimidad, a través del Espíritu Santo. Cuando oramos en nuestra casa, tenemos que tener tiempo para dedicarle a nuestro Señor, para que el Espíritu Santo haga la obra, porque el Señor dice en su palabra que es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra en mí y en ti. Por la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando nos acostamos, este ejemplo lo he dicho varias veces. ¿Cómo sabes que vas a amanecer si hasta alarma pones? Tienes fe de que vas a amanecer. Tienes fe de que te tenés que levantar a las 3, 2, 4, 5 de la mañana. No lo yo, ¿verdad? Pero está eso en nosotros, que sabemos que vamos a despertar por inercia. Entonces, por la fe en la verdad, tenemos que tener fe para creer la palabra que Dios nos ha dicho. La obra que Dios quiere hacer en nosotros, Él la quiere perfeccionar, pero la va a perfeccionar de acuerdo a la medida de fe que nosotros tenemos. La fe en la verdad. ¿Quién es la verdad? Es Jesucristo. Tenemos que orar al Padre pidiendo todo en el nombre de Jesucristo, porque solo a través de Él nosotros vamos a obtener lo que nosotros anhelamos. El apóstol Pablo hablaba en el versículo 13: nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Siempre tenemos que dar gracias a Dios. Y le habla y le dice: respecto a vosotros, le dice la iglesia tesalónica, amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. Dios te escogió a ti y a mí desde el principio para el plan de salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en ¿qué? En la verdad. Pero tenemos que ser santificados. Tenemos que presentarnos delante del Señor y decirle: Señor, yo quiero llegar a un nivel de santificación. Para muchos es imposible, para muchos nos cuesta. ¿Por qué? Porque todavía permanecemos en este cuerpo terrenal. La actitud de nosotros muchas veces nos va a hacer que nosotros demos, en vez de dar un paso para atrás, vamos a dar un paso para atrás en vez de darlo para adelante. ¿Por qué? Porque el mismo carácter en nuestra humanidad nos va a traicionar. Algunos somos mecha corta, nos enojamos así, ya sea en nuestro trabajo, ya sea porque quizás el niño o la niña no hizo caso. Nuestros hijos están creciendo. Y pongo ejemplo, mi hija Gisela tiene un carácter que yo no sé si es el de ella, pero yo creo que es más el mío. Entonces
Entonces yo tengo que saber manejar con ella, porque yo no quiero, yo como hablo con ella le digo, yo no quiero educarte como mi papá me educó a mí. Una vez hablaba, una vez, pero aquí cuesta con los niños. Pero una vez, allá en nuestro país, y si no, ¿qué pasaba, Wilber? Decime, pues. Te daban el chicotazo, ¿no? Una vez. Entonces nosotros, bueno, están estos que también nacieron allá y yo amorosamente los corregía. A veces cuesta con nuestro carácter, pero tenemos que aprender a manejar el carácter como hijos de Dios, porque como hijos de Dios tenemos que hacer la diferencia, porque cuando no éramos cristianos no nos detenía nadie, decíamos hasta de lo último, pero hoy como hijos de Dios tenemos que dar ejemplo a nuestros hijos. Entonces el Señor nos predestinó desde el principio para tener una salvación en Él. El Señor nos ha llamado mediante y a través de la fe por medio de ese Señor Jesucristo para alcanzar la gloria de nuestro Señor. Pablo habla y le dice que hermanos, estad firmes en el versículo 15. Hermanos, estén firmes y retener la palabra de Dios en vuestros corazones. Y dice el 16, y el mismo Jesucristo, nuestro Señor y Dios Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Por gracia. Mire lo que dice, que nos amó y nos dio consolación eterna. El apóstol Pablo desde ya está diciendo que el Señor nos ha dado una consolación eterna, pero esa consolación eterna solo va a ser para aquellos que lleguemos a la meta, aquellos que nos mantengamos en el camino. Porque les decía, hay cristianos que se han salido y ellos creen en aquello que dice salvos, siempre salvos. No. ¿Acaso se salvó el rey Saúl cuando fue a la pitonisa y le dijo, llámame al profeta? ¿Ustedes creen que se salvó? No. Entonces, así mismo nosotros no vamos a tener ocasión de salvación si nosotros nos vamos y si creemos, oye, que no me voy a congregar, yo creo en el Señor, pero no puedo ir. No podemos vivir un evangelio así, porque el Señor nos da el ejemplo. Y si usted lee la primera carta de Tesalonicenses y la segunda, usted va a ver que el apóstol Pablo hace énfasis en congregarse, en seguir, en escudriñar la palabra juntos, en predicar la palabra juntos. Mire esta revelación que el Señor le dio al apóstol Pablo en cuanto al hijo de perdición. Como Pablo está hablando en esta carta y dice, mire lo que dice aquí acerca del hijo de perdición. Nadie se engañe de ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es este? Es el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se sienta ¿a dónde? En el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. La última noticia que había visto acerca de los becerros que llevaron a Jerusalén, son becerros de color rojizo, completamente todos ellos. Y pues ellos están alegres porque ya tienen los becerros que van a ser sacrificados cuando empiecen a construir el tercer templo. Ya tienen todos los instrumentos, pero eso se tiene que dar. Nosotros como hijos de Dios vamos a ver que eso tiene que darse para que el hijo de perdición venga y se siente en ese templo y se crea Dios. Pero antes de que todas esas cosas sucedan, la iglesia tiene que estar preparada. La iglesia tiene que estar preparada para cuando eso suceda. ¿Por qué? Porque cuando esto se dé, dice que el Señor va a venir por su iglesia.
nosotros vamos a ser arrebatados juntamente en las nubes con el Señor. Así como cuando el Señor le dijo a Abraham: voy a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Y Abraham por quién intercedió? Por su sobrino Lot. Y empezó Abraham a hacer la oración, y hasta que le dio la oportunidad de salir. Cuando él estuvo ya afuera, entonces descendió fuego del cielo y destruyó la tierra de Sodoma y Gomorra. De igual manera, dice que en los últimos tiempos los días se acortarán por causa de la iglesia, por causa de los escogidos. El Señor tiene que sacar a su iglesia de esta tierra. A lo más nosotros seamos levantados, la destrucción vendrá para esta tierra, para aquellos que no creyeron en la verdad, para aquellos que negaron seguir el evangelio de Jesucristo, para aquellos que se fueron tras dioses ajenos. Para ellos era la condenación. Pero no puedo dejar de decir que las Escrituras nos mandan que aún los escogidos de Dios van a ser engañados. Van a ser engañados porque se van a ir tras las multitudes. Porque van a decir: es que ese hombre habla bonito, es que ese hombre habla bien. Ayer les decía a los que estábamos aquí reunidos, y les decía: yo no puedo hablar solamente de la resurrección, no puedo hablar de la bendición, no puedo hablar solo de la bienaventuranza que tenemos como hijos de Dios. Tengo que hablar que también hay un fuego eterno, hay una condenación. Tenemos que estar delante de Dios, ante el trono celestial, porque el Señor le va a decir: aquí está tu factura, quiero que me des explicación de esto. Hay una salvación y una condenación eterna. Algunos yo los miraba medio inquietos, pero en ceremonias así, uno como siervo de Dios no puede dejar de hablar a aquel que se ha alejado de los caminos del Señor, aquel que estuvo y hoy no está, aquel que es inconverso, porque ahí viene de todo. Hay cristianos que quizás se alejaron, pero mire, al final, allá afuera me dijeron: pastor, me dijeron, pues, gracias porque una buena administración de la alabanza, gloria a Dios por él. Pero la palabra siempre va a hacer efecto en aquel que necesita, en aquel que está necesitado de una palabra. La palabra va a hacer efecto. Entonces, la condenación que nosotros quizás como hijos de Dios la podemos tener, una condenación y tener una salvación. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que aferrarnos más a la salvación de Dios. Como padres, o los que van a ser padres, nosotros que tenemos que aferrarnos bien a la palabra del Señor. No tenemos que ser constantes, no inconstantes. Tenemos que correr a través de las enseñanzas. Tenemos que tomar cargo de conciencia para hacer que nuestra familia, para hacer que nuestros hijos tomen el legado que nosotros hemos llevado. Tratar la manera de instruirlos, meterlos, aconsejarlos y decirlos que hay un camino de salvación y un camino de perdición, para enseñarles como padres lo bueno y lo malo. En la escuela no se lo van a enseñar, nos corresponde a nosotros como padres. De igual manera, el Señor como Padre nuestro nos está diciendo y nos ha dejado este libro para que nosotros nos guiemos a través de su palabra. Nos guiemos a través de su palabra. Cuando nosotros leemos este libro, en muchos capítulos de la Biblia, en muchos libros de la Biblia dice: el que lea, entienda. Y es bien complicado, ¿verdad? Porque hay algunos que dicen: ay, que tengo mi aplicación, y vuelvo a la aplicación. Pero la aplicación la puedes ver un momentito, pero la misma curiosidad, por inercia, tu dedito se va a mover hacia otra aplicación. Quiero ver cuántos likes me han dado, y te clavas.
No salís de ahí. Lo que estabas leyendo, terminas leyendo la palabra de Dios y terminas viendo otras cosas que no tenemos que ver. Sucede. Pero déjeme decirle, si usted tiene este libro en su casa, agárrelo, reúnase con sus hijos y dígale: mire, hijo, hoy le voy a leer esta palabra. Con mi hija Giselle estamos en eso, pero ella tiene su Biblia en inglés. O sea, la leo en español y ella la lee en inglés. Pero estoy tratando de que, mire, esto es como una gota de agua cayendo sobre la roca. Tarde que temprano va a romper, pero va a hacer efecto en su corazón. Desde ya yo estoy tratando de enseñarles. Wilber, tenés un legado con tus 2 hijos al cual te tenés que enseñar. Brother, si podés y tenés el tiempo, agarrarlos. ¿Cuántos años tiene tu hijo mayor? 6. Está perfecta la edad para que empieces a enseñar. Pero es un cargo que nos corresponde a nosotros como padres. A nosotros. Porque no vayas a esperar que lleguen así como aquel que ya está adolescente, porque no van a poner atención. Van a encontrar aburrida la palabra del Señor. Hay maneras de hacerla dinámica. Hay maneras de hacerla dinámica. Entonces, hermanos, termino con esto. Fuimos escogidos para ser salvos, pero tenemos que perseverar en la salvación. Tenemos que estar siempre pendientes de lo que Dios quiera con nosotros. La santificación, tenemos que santificarnos, tenemos que permanecer agarrados del Espíritu Santo de Dios y permanecer en la verdad, que es por medio de Jesucristo. Que es por medio de Jesucristo. Vamos a estar hablando acerca del plan de salvación de nuestro Dios, cómo Dios ha creado en nosotros ese plan perfecto de salvación en nuestra vida. Yo me queda más que decirle, hermano, que sigamos adelante en los caminos del Señor. Sigamos adelante, no desfallezcamos. No desfallezcamos, porque estamos a las puertas de que el Señor venga por su iglesia. Estamos a las puertas de que el Señor venga por usted y por mí. Nosotros, como hijos de Dios, escogidos desde el principio, desde la creación, Dios tenía un plan de salvación para cada uno de nosotros. Queremos que el Señor toque nuestra vida, toque nuestro corazón. Una obra especial en cada uno de nuestros corazones. Padre, queremos que seas tú el que haga la obra, Señor, en nuestras vidas. Señor, reconocemos, Señor, de que a veces fallamos, a veces somos débiles, Señor, pero queremos ser fuertes en tu nombre, Señor. Que tu Espíritu Santo venga, Señor, sobre cada uno de nosotros, sobre cada padre de familia, sobre cada hombre, sobre cada mujer, Señor, de hogar, para que podamos instruir a nuestros hijos, podamos instruir a nuestra familia, podamos hablarle a aquel que necesita de Cristo, aquel que necesita una palabra de aliento, aquel que necesita una palabra de confortación, Señor, que solo tú das. Deseamos que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestra vida para poder ser de ejemplo a los demás. Como hijos tuyos, Señor, dentro de la congregación, anhelamos de tu Espíritu Santo que haga la obra en nuestras vidas. Porque no hemos llegado a la perfección aún, Señor, y ese día llegará, Señor, cuando estemos contigo, cuando nos reunamos contigo, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús por cada familia representada en esta hora, por cada niño, por cada joven, Señor, por cada adulto, por cada anciano, Dios. Que nos ayudes a mantenernos, Señor, en el camino correcto, Dios, sin desviarnos, Señor, ni a la derecha ni a la izquierda, Dios, sino viendo el blanco perfecto que eres tú, Señor, en nuestra vida.
Bendice grandemente, Señor, a cada uno de nosotros, oh Dios. En el poderoso nombre de Jesús te lo pido, Dios. Padre, asimismo oramos por las ofrendas y los diezmos, Señor. Que tú bendigas, Señor, la canasta básica de cada uno de mis hermanos. Que bendigas las finanzas, que bendigas los negocios, que bendigas los trabajos, Señor, donde laboramos. Bendecimos, Señor, a nuestros patrones también, Señor, como tu palabra lo dice, que hay que orar aún por los que nos dan el trabajo, Señor. Bendice, Señor, las finanzas de esta casa, Señor, que son para tu obra, oh Dios, para el sostenimiento de tu obra, Señor. Padre, oramos por aquel que no tiene un trabajo, que tú abras puertas, Señor, para que pueda llevar el sustento a su casa, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Te adoramos y te glorificamos, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén.